En las aguas agitadas del mar Arábigo, donde las olas rompen con fuerza contra la costa occidental de la India, se levanta una fortaleza que parece surgir directamente del océano. Sus muros, oscuros y circulares, desafían la marea como si fueran parte de la propia naturaleza, una extensión pétrea del mar mismo. Esta no es una construcción común ni un castillo cualquiera. Se trata de Murud Janjira, una joya histórica que durante siglos fue considerada la fortaleza más inexpugnable del subcontinente indio. Ningún ejército, por más numeroso o poderoso que fuera, logró tomarla por la fuerza. Esa simple verdad convierte a Janjira en un símbolo de resistencia, estrategia y visión, un monumento que hasta hoy sigue impresionando tanto por su arquitectura como por la historia que lo rodea. Ubicada a unos 160 kilómetros al sur de Mumbai, esta fortaleza se erige sobre un islote rocoso en medio del mar. Desde la distancia, sus muros negros parecen crecer directamente del agua, como si la naturaleza misma hubiera decidido levantar una muralla contra cualquier invasor. No hay puentes ni caminos de acceso. La única forma de llegar hasta sus puertas es en barco, navegando las aguas impredecibles del Arábigo. Esa dificultad de acceso fue su primera y más poderosa defensa. La historia de Murud Janjira comienza en el siglo XV, cuando la isla era ocupada por los Sidis, una comunidad de origen africano, especialmente de las regiones que hoy conocemos como Kenia y Etiopía. Estos hombres llegaron como pescadores, pero no tardaron en convertirse también en guerreros y marinos expertos. Reconocieron rápidamente la importancia estratégica de aquel islote, aislado, difícil de acceder y perfecto como bastión defensivo frente a las crecientes amenazas de invasores. El primer fuerte construido por ellos no era más que una rudimentaria estructura de madera. Pero la frágil defensa pronto se vio insuficiente ante los ataques de potencias extranjeras. Los portugueses dominaban el mar, los marathas expandían sus dominios desde el interior y los británicos ya comenzaban a asomar como potencia en la región. La respuesta de los Sidis fue clara: reemplazar la madera por piedra y levantar un muro que ningún cañón ni espada pudiera atravesar. Así comenzó la construcción del verdadero fuerte de Janjira, una obra titánica hecha enteramente de piedra negra. Su edificación tardó alrededor de 22 años y hacia finales del siglo XVI ya estaba terminado. Se trataba de un coloso defensivo, muros de más de 12 metros de altura rodeando todo el perímetro, reforzados con 19 bastiones estratégicamente ubicados. Cada bastión alojaba cañones de bronce, algunos tan enormes que hasta hoy se cuentan entre los más grandes jamás fundidos en India. Uno de ellos, conocido como el Kala Alba Anji, medía 5,4 metros de largo y pesaba nada menos que 14 toneladas. Su sola presencia era suficiente para disuadir a cualquier flota enemiga. Imagina el impacto psicológico que generaba en los invasores ver, desde sus barcos, un cañón de ese tamaño apuntando hacia ellos desde lo alto de un bastión. Pero Janjira no era solo un bastión militar. En su interior funcionaba prácticamente como una pequeña ciudad autosuficiente. Contaba con zonas residenciales, palacios, cuarteles, almacenes y quizás lo más sorprendente de todo, tanques de agua dulce. Sí, en medio del mar salado, los ingenieros de Janjira encontraron la manera de garantizar reservas de agua potable, lo que les permitía resistir largos asedios sin rendirse. Los Sidis gobernaban el fuerte con autonomía casi absoluta. Oficialmente, reconocían la autoridad del Imperio Mogol, que controlaba gran parte del territorio de la India en ese entonces. Pero en la práctica, dentro de las murallas de Janjira, nadie mandaba más que los propios Sidis. Habían creado una especie de estado marítimo independiente, fuerte y orgulloso, cuya base era precisamente la fortaleza. La ubicación de Janjira, aunque estratégica, también la convirtió en un objetivo codiciado. Por un lado estaban los portugueses, que habían extendido su influencia marítima a lo largo de la costa india. Por otro, los marathas, rebeldes del Imperio Mogol, que buscaban expandirse hacia el oeste. Y en el horizonte comenzaban a aparecer los británicos, dispuestos a quedarse con todo lo que pudieran controlar. Los Sidis, sin embargo, resistieron todos los intentos de invasión. Ni flotas enteras ni ejércitos terrestres pudieron atravesar la barrera natural del mar y los muros de piedra que se levantaban sobre él. Las crónicas narran que incluso el legendario líder Maratha Shivaji, famoso por su astucia y ferocidad en batalla, intentó apoderarse de Janjira sin éxito. Shivaji planificó ataques nocturnos, asedios prolongados e incluso la construcción de un fuerte rival en una isla cercana, conocido como Padmadurg, a solo 4 kilómetros de Janjira. Su idea era levantar una base desde la cual hostigar y debilitar al bastión Sidi. Pero ni eso fue suficiente. Los Sidis defendieron su fortaleza con tal determinación que los marathas jamás lograron conquistarla.
Lo extraordinario de Murud Janjira es que, mientras casi todas las fortalezas del mundo caen tarde o temprano, esta jamás fue tomada por la fuerza. Su resistencia no se debió únicamente a sus muros o cañones, sino a la visión estratégica de quienes la construyeron y defendieron. Entendieron que el mar podía ser su mejor aliado y que la autosuficiencia era la clave para resistir asedios prolongados. Por eso, durante siglos, Janjira se convirtió en un símbolo de independencia, poder y resistencia. Fue el corazón de una comunidad que supo desafiar a imperios enteros y mantenerse firme en su pequeño islote de piedra. A medida que el tiempo avanzaba, el fuerte de Murud Janjira no solo consolidaba su reputación como bastión inexpugnable, sino que se convertía en una verdadera obra maestra de ingeniería y visión estratégica. Sus muros, hechos de piedra negra cuidadosamente ensamblada, parecían brotar del mar como una continuación de la roca del islote. Desde lejos, un navegante podía confundirlo con un accidente natural, pero conforme se acercaba, la imponencia de las murallas y bastiones dejaba claro que aquello era una fortaleza pensada para resistir lo imposible. Se levantaba como una muralla viva contra los mares y contra los hombres, un recordatorio de que los Idis habían encontrado en el aislamiento su mejor defensa. Dentro de sus muros la vida era organizada y autosuficiente. No se trataba únicamente de un lugar donde soldados vigilaban el horizonte y mantenían cañones listos. Era, más bien, una ciudad en miniatura que debía garantizar la supervivencia de sus habitantes incluso en los momentos más adversos. Había residencias para las familias, palacios donde habitaban los líderes, almacenes capaces de guardar provisiones para meses enteros, y los famosos tanques de agua dulce, un prodigio en un sitio rodeado de mar salado. Estos depósitos eran el verdadero corazón del fuerte, pues en tiempos de asedio aseguraban la continuidad de la vida cuando todo el mundo exterior parecía cerrado. Los bastiones cumplían un papel esencial no solo como defensa, sino también como símbolo de poder. 19 torres circulares rodeaban el perímetro, cada una equipada con cañones, muchos de ellos de bronce macizo. Los más pequeños eran manejados con rapidez y eficacia, mientras que gigantes como el Kalaalba Anji dominaban la escena con su sola presencia. Este cañón, de más de 5 metros y 14 toneladas de peso, era un arma que combinaba función y disuasión, pues pocos enemigos se atrevían a arriesgarse ante la visión de semejante monstruo de metal apuntando hacia el mar. Cada bastión se conectaba con los otros mediante pasillos internos que permitían a los defensores moverse sin ser vistos, y desde lo alto, la vista del océano ofrecía una ventaja estratégica invaluable. Cualquier enemigo era detectado mucho antes de que pudiera acercarse. La entrada al fuerte también era un prodigio de diseño militar. Aún estando frente a ella, resultaba difícil distinguirla desde la distancia. Esto no era un error arquitectónico, sino una estrategia premeditada para confundir a los atacantes. Quien quisiera entrar debía hacerlo desde el mar, y aún sabiendo dónde estaba la puerta, enfrentarse a un desembarco en condiciones complicadas, bajo el fuego directo de los defensores. Ese acceso único convertía a Murud Janjira en una trampa para cualquier invasor, una fortaleza donde cada piedra parecía colocada con la intención de resistir hasta lo último. Los intentos de conquista no faltaron. Durante siglos, los marathas organizaron campañas con el objetivo de someter a los Idis. Shivaji, el gran líder que marcó la historia de la India occidental, intentó una y otra vez quebrar las defensas de Janjira. Sus estrategias incluían ataques nocturnos, asedios prolongados y la ya mencionada construcción de un fuerte rival, Padmadurg, apenas a unos kilómetros de distancia. Desde allí buscaba desgastar a los defensores, aislarlos y forzarlos a rendirse. Pero la tenacidad de los Idis, sumada a la autosuficiencia de la fortaleza, hacía que cada intento se estrellara contra las murallas del mar y la piedra. Ni el ingenio de Shivaji ni la perseverancia de su hijo lograron inclinar la balanza. Los portugueses, por su parte, también vieron en Janjira un objetivo clave. En pleno auge de su dominio marítimo, controlar un bastión como ese les hubiera garantizado el monopolio sobre una vasta región de la costa. Pero los portugueses, expertos en navegar y comerciar, sabían que enfrentarse directamente a una fortaleza tan bien defendida sería un esfuerzo costoso y probablemente inútil. Sus incursiones, aunque frecuentes, terminaron siendo repelidas una y otra vez. Lo mismo ocurrió con los británicos, que ya en los siglos posteriores intentaron imponer su presencia. La diferencia con ellos fue que no necesitaron conquistarla por la fuerza. Con el avance del colonialismo y la integración paulatina de los Idis al sistema británico, la relevancia militar de Janjira fue decayendo. El fuerte, que había resistido con orgullo a todos los embates enemigos, comenzó a perder importancia no porque fuera vencido, sino porque el mundo a su alrededor estaba cambiando. Dentro de las murallas, la vida también evolucionaba.
Los relatos que sobreviven cuentan que los Idis mantenían una cultura vibrante, mezcla de sus raíces africanas con la tradición india. Era un cruce de caminos en medio del mar, donde se hablaban varias lenguas, se practicaban distintas costumbres y se generaba una identidad única, orgullosa de su independencia. Este elemento cultural explica en parte por qué resistieron tanto tiempo. No se trataba solo de un bastión militar, sino de la representación física de un pueblo que había encontrado en ese islote un hogar y una forma de vida. Cada piedra era un símbolo de pertenencia y cada tanque de agua dulce una promesa de continuidad. La fortaleza, al mismo tiempo, funcionaba como punto de control marítimo. Desde allí se regulaban rutas comerciales, se observaba el paso de barcos extranjeros y se mantenía una presencia constante en una región donde el mar lo era todo. En épocas donde el comercio de especias, textiles y metales preciosos definía imperios, controlar un enclave como Janjira equivalía a tener la llave de las riquezas del Océano Índico. Esto explica por qué tantas potencias lo codiciaron y por qué tantas veces se estrellaron contra sus murallas. Con la llegada del siglo XIX, los británicos se convirtieron en la potencia dominante en India. El fuerte de Murud Janjira, aunque seguía siendo impresionante, perdió relevancia estratégica. Las nuevas tecnologías, los barcos a vapor, los avances en artillería y la organización colonial hicieron que un bastión en medio del mar dejara de tener el valor que antes poseía. Los Idis fueron integrados poco a poco al sistema británico, y lo que antes había sido símbolo de autonomía terminó siendo una pieza más dentro de la maquinaria colonial. Sin embargo, lo notable es que Janjira nunca cayó en combate. No hubo una batalla final, no hubo una rendición forzada, simplemente el tiempo y la política cambiaron las reglas del juego. El abandono fue gradual. Con menos uso militar, los muros comenzaron a resentir el paso de los años, la humedad y los monzones fueron dejando marcas en la piedra, y poco a poco lo que había sido un coloso viviente se transformó en una ruina. Sin embargo, incluso en ruinas, Janjira mantiene esa aura de grandeza. Los cañones aún reposan en sus bastiones, los tanques de agua siguen recordando la astucia de sus constructores, y los muros, aunque erosionados, siguen emergiendo del mar con una fuerza que intimida a quien los observa. Hoy en día, visitar Murud Janjira es como viajar en el tiempo. Los barcos de madera transportan a los curiosos desde el pueblo costero de Murud hasta el islote, en un recorrido que dura apenas unos minutos pero que carga con siglos de historia. No hay infraestructura turística formal, no hay pasarelas ni guías oficiales uniformados. Cada visitante debe explorar las ruinas por su cuenta o contratar a un guía local que pueda narrar los detalles y secretos que aún se esconden entre las piedras. Al llegar, el desembarco es una experiencia en sí misma, pues no hay muelles modernos y se debe descender directamente desde el bote hacia la orilla rocosa. Es como si el propio fuerte quisiera recordarle al visitante que aquí nada ha sido fácil jamás. Murud Janjira, incluso en su estado actual de ruinas, sigue siendo más que un montón de piedras erosionadas por el mar y el tiempo, es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no siempre reside en la cantidad de soldados o en el poder de las armas, sino en la inteligencia con la que se usan los recursos disponibles, en la capacidad de convertir la geografía en aliada y en la determinación de un pueblo que decide no rendirse jamás. Allí, donde otros vieron un islote inhóspito y sin valor, los Idis encontraron el lugar perfecto para levantar un símbolo de independencia, y lo defendieron contra imperios que parecían invencibles. Esa es la esencia de Janjira, una lección que atraviesa los siglos y que sigue vigente en la memoria de quienes contemplan sus muros. Cada visitante que llega hoy en un pequeño bote, que pisa las piedras húmedas del islote y observa los cañones apuntando todavía al horizonte, revive por un instante la grandeza de un lugar que nunca fue conquistado. No importa que los siglos hayan pasado, que las batallas hayan cesado y que los monzones hayan marcado las paredes con cicatrices, el fuerte continúa en pie como si desafiara al tiempo, como si aún quisiera demostrarle al mundo que hay muros que no se derriban con violencia, sino que permanecen porque representan algo más profundo. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos contenidos. Y comparte este video con esa persona que sabes que ama descubrir lugares históricos únicos y poco conocidos.